Fabi, un gusto tenerte en el programa, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos por invitarme. Cerca de casa, en la comarca, muy bueno. Todos felices. Todos felices. ¿Jauja fue el germen de esta novela? Claro, yo empecé, en realidad, fue el primer guión que escribí. Entonces, cuando Lisandro, yo no escribía guiones, no sabía escribir guiones. No sé tampoco igual, la verdad, pero ya vengo escribiendo varios. Pero no tengo una educación formal en escribir guiones, como los guionistas. Entonces, para empezar a escribir esa primera película, empecé con un pequeño... Lisandro trabaja pidiéndote, sobre todo hace scouting de algunas zonas y quería que sucediera una especie de desierto, con un soldado antiguo. Entonces ahí empezamos a pensar. Bueno, empecé a escribir como una especie de... empecé a escribir un pequeño relatito que se fue alargando y eso después lo empecé a pasar junto con Lisandro al formato de guión. De hecho, el guión de Jauja es muy chiquito, comparado con el último que escribí para él, Eureka, que es muy largo, junto con Martín Camaño, ¿no? Lo que escribí. Y entonces había cosas que no se podían filmar de ahí, porque le parecían, bueno, no formaban parte de lo que le interesaba a Lisandro, y otras partes sí. Entonces elegimos lo que se iba a filmar, pero yo seguí con los personajes a lo largo de 10 años. Los seguí escribiendo esporádicamente, cada vez que podía entrar al relato, y bueno, continuó y se convirtió en una novela que de alguna manera tiene toques se cruza a veces con la película y otras partes no. ¿Viste? O se desarrolla otras cosas que no pasaron. Sería más como una película de Cronenberg que de Lisandro, porque hay un perro que se convierte en hombre y toda esa transformación Lisandro me dijo, no la puedo hacer, no me interesa. Así que bueno, empezó como un guión, sí. ¿Y aportó algo la experiencia estética, audiovisual de la película para la escritura de la novela? Supongo que sí, no lo había pensado nunca. Pero de hecho hay varias partes de la novela que yo las estaba escribiendo en el set de filmación. No solo porque reescribía cosas me daba cuenta de muchos diálogos que había escrito para los actores, para Vigo, para los actores, para Bigliardi, los actores que formaban parte de la película. Me daba cuenta que sonaban muy poéticos. ¿Viste? Vos los escribís por ahí, después cuando lo tienen que... Él habla, no estaban buenos. Entonces yo reescribí bastante en el set. Y a la par iba escribiendo, continuaba con el relato y supongo que me impactó un poco la forma en que Lisandro plasmaba las escenas. Estaba también, yo soy muy fan de Aki Kaurismäki, me gusta mucho porque es un director que hace funcionar siempre la realidad a su favor. Y bueno, el iluminador de la película es Timo Salminen, que es el iluminador histórico de Kaurismäki. Entonces también ver la forma en que Timo trabajaba la luz, las escenas teatrales, esa especie de... Las películas de Aki hablan mucho de la soledad de las personas, pero a su vez también la luz de Timo, si bien es teatral, también tiene algo del color de los cuadros de Hooper, pero tienen como también una metafísica que es rara porque es de una especie de lugar de la vida muy solitario, pero a su vez también siempre tienen algo de reivindicación de la existencia. Sí, entonces como eso... el encuentro en otro lugar. Sí, ¿no? Sí, es espectacular eso. Y bueno, trabajar ahí con Timo y ver las luces que él ponía, las formas en que se plasmaban las escenas en la pantalla junto al equipo técnico. Sí, me gustó mucho, me encantó eso. Yo creo que me transmitió algo de las imágenes que iba teniendo. Lo que pasa que después a lo largo de 10 años, ¿viste? Pensá que eso, no sé, Jauja tiene que tener 10 años. Sí. Una vez que se estrenó la película y todo, yo después seguí con los personajes y iba armando como un diario de lo que me iba pasando a lo largo de esos 10 años. Entonces cosas que me iban pasando las iba poniendo en la novela. O sea que la novela es un poco un diario... ¿Encubierto? Claro, sí, es encubierto, pero como no tengo imaginación, las cosas que me iban pasando, que me sucedían, yo las utilizaba para que traccionaran la ficción. Viste, por ejemplo, no sé, en la pandemia un abuelo vecino me regaló, que es un pintor amigo, me regaló un libro muy raro de Carlos Castaneda. Yo leí mucho Castaneda cuando estaba en la facultad, básicamente porque no me lo recomendaron. Me acuerdo que el profesor Herrán dijo, antes que nada, en la primera clase de antropología de introducción, dijo, antes que nada quiero decir que no voy a contestar ninguna pregunta sobre Carlos Castaneda, en el primer teórico. Entonces yo anoté, Carlos Castaneda, ¿quién es? Ahí me leí los primeros 4 tomos, que son los que me interesan más. Pero después Nahuel me mandó un librito muy chiquito en la pandemia porque mi papá se estaba muriendo
porque tenía 90 años, o sea, porque el tema este de que biológicamente te morís en un momento, pero no por el COVID. Entonces, lo que me pasó fue que cuando Nahuel me manda un libro muy raro que era extractos de las partes de frases teóricas de Castaneda, no los sistemas de narración que tiene, que son extraordinarios en los libros, donde hace ficción, sino que las frases, ¿viste? Como si fueran la parte de atrás de los sobrecitos de azúcar. Sí. Un guerrero no detiene jamás su marcha, ¿no? Hay que eliminar la importancia personal. Bueno, ahí se me ocurrió crear un personaje que se llamara Charles Castaneda y que apareciera en el libro y que, bueno, era el hijo de unos, creo que de unos ingleses que van al Perú. Bueno, lo puse. Me llevó a eso, después hice todo, después estaba leyendo un libro sobre Deleuze y la brujería, que me gusta mucho. Entonces ahí también creé un personaje que es una bruja, que practica determinadas cosas que tienen que ver con el libro de Deleuze y de Castaneda también. Claro. Después tengo una amiga que es mi asistente y que es como mi hermana, que le decimos el coronel, se llama el coronel. Y bueno, hay un lenguaraz que aparece en el desierto, que es una chica excedida de pesos, como el coronel, que no puede adelgazar, Sí. y le preocupa. Y entonces aparece ella como una domadora y la metí como personaje dentro porque es una persona con la que convivo todos los días en cuanto a mi trabajo como profesor. ¿Y qué efecto produce la ficcionalización de la realidad? A mí me parece que la verdad es la ficción. La realidad es algo chirle, espeso y es insostenible. Si vos no construís un verosímil todos los días cuando te levantás, un verosímil que vos podés creerte y que te puedan creer los demás, Sí. estás muy mal, terminás mal. Se cae. Tenés que crear un verosímil y yo creo que la ficción no lo veo como algo moral en términos de que, viste, esa idea de que la ficción es mentira o que hay que huir a la ficción. Yo creo que es todo lo contrario. La ficción es la verdad, es lo real, es lo más potente que tenemos. Entonces la ficción es lo que te hace funcionar como alguien vital, como algo potente. Hay una película reciente sobre Leonard Bernstein que empieza con una frase que dice que la obra de arte no tiene que generar respuestas sino preguntas. ¿Coincidís con eso? La poesía, que es digamos, lo que me interesa por encima de todas las cosas en términos de que la poesía se instale donde se instale, en una persona. Vos te encontrás un montón de poetas en la calle que no publicaron nunca nada, ni van a publicar y son poetas. Claro. Y en las obras de teatro, en libros, canciones, cualquier cosa. En el comienzo de Alemania o la Holanda en el 74, pura poesía. A mí me parece que la poesía precisamente es el arte de hacer preguntas y más preguntas y más preguntas y más grandes preguntas, nunca con respuestas. Igual, lo que me parece que lo que responde, hay como dos cosas. Uno es el ego, que el ego es lo que impide conocer. El ego es algo que está encima delante tuyo y aplica una sombra a todo lo que intentás conocer y siempre te tenés que estar corriendo porque está tu ego adelante y no podés ver. Es como, no te deja ver el partido, ¿viste? Y el sí mismo es algo que que está dentro tuyo, que es lo que conoce sin que vos sepas que conoce. Y me parece que cuando te conectás con el sí mismo, que es una zona donde uno se conecta también con cosas oníricas, Sí. con la construcción de lo onírico, Sí. es repotente porque cuando vos soñás, sos un escritor o una escritora genial. Podés construir un personaje con 3 personas diferentes, podés hacer que las personas en el sueño produzcan cosas insospechadas y que no terminan nunca, aun cuando estás después ya en la vigilia, no podés entender qué quisieron decir, pero sin embargo te conmovieron y te choquearon. Y cuando cuando estás en la vida diurna, intentás escribir con una lapicera de escritor, un escritorio de escritor. Eso me parece malísimo. La literatura es algo muy malo. Es como la amenaza fantasma. O sea, te convertís tomás todos los tópicos de la literatura, que son ya formas sedimentadas de... Es como el artificio sobre la ficción. Claro, no funciona ya, ¿viste? Como de la misma manera que existe un lenguaje un lenguaje que tiene que ver con la idea de que tiene que ser operativo. Bueno, levantate, acomodate, sentate ahí. La poesía, en cambio, es un lenguaje de resistencia a esas cosas. Lo que señalás me hace acordar esa frase de Pavese citada por Mercedes Sosa que dice que el poeta finge desconocer lo que ya sabe. ¿Te resuena? Muy bueno. ¿Coincidís? Sí, me gusta la frase.
Es interesante para Sí, discutir. sí. Pavese básicamente es un poeta muy potente, ¿viste? Por el momento en que surge, fíjate que él empieza a escribir corriéndose del hermetismo de Montale, que era el que reinaba en la poesía italiana en ese momento. Él era un narrador, un traductor y era una persona desgraciada, con un dolor muy, muy potente, ¿viste? Y uno piensa que ya cuando se empieza a ser un poco más grande, él se suicida bastante joven, pero vos pensás que el dolor, uno piensa que cuando sos chico tenés una intensidad del dolor repotente. Cuando empezás a crecer hay un montón de cosas que te pasan que dejan de pasar. Vos, como te cuesta más correr, ayer fue jugar al fútbol, te cuesta más correr, jugás en otra posición. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el cambio biológico del cuerpo que funcionan de otra manera, pero el dolor no. El dolor siempre es repotente. Es algo que creo que sobre lo que tematizó Pavese todo el tiempo. ¿Viste? El dolor es algo que no mengua con la edad. ¿Viste? Qué desconsuelo. Hay hibridez en la novela, ¿no? Aparecen un montón de esferas, de mutaciones, también al mismo tiempo diferentes géneros. ¿Cuánto te importa que la literatura, que tu literatura esté vinculada con el extrañamiento? En realidad es como, no lo pienso como algo planificado. Provocado. Sí, sino que se va dando y a mí me gusta mucho cuando estoy escribiendo estar en estado de incertidumbre. ¿Viste? Si yo siento que lo que escribo me da tranquilidad o lo identifico con mi voz personal, me resulta, lo dejo de lado. O sea, todo lo que yo vaya escribiendo y piense, bueno, esto tiene que ver con mi voz personal, con lo que pienso yo, básicamente, en general dejo de lado. Busco siempre como ser como la voz extraña, como que aparezca una voz que no sé bien de dónde viene, no tengo ni idea, y me dejo... Por eso la escritura tiene que ver con una actitud de desapego. Vos por ahí querés empezar a escribir sobre que se te murió tu perro y después el poema quiere escribir otra cosa y lo mejor del poema no es que se te murió tu perro, entonces tenés que tener una capacidad de desapego para seguir al poema y no seguir lo que vos querías decir. Y en la vida también, concretamente, si vos no tenés una capacidad de desapego y una gran capacidad de frustración, no podés salir de tu casa, tenés que salir encerrarte con un revólver. Porque básicamente la vida social, no la vida, porque la vida no es ni buena ni mala, es. Yo tengo esa idea, ¿viste? La vida es, ¿no? Es un atractor donde un montón de casualidades se giran en torno de un atractor, que es un concepto matemático, y que hace que determinadas combinaciones azarosas produzcan, por ejemplo, el ojo, y que se puedas ver, que es una joya increíble. También como produce... naturalizamos. Y que naturalizamos, pero es algo increíble. O sea, no es que si corres la fábula de Jesús o las fábulas religiosas, donde alguien dijo, hago el hombre, hago el ojo, hago la mujer, de la costilla, todas esas cosas que tan buenas como literatura, pero para mí no hablan de algo muy potente. Claro. Pero me parece que yo creo que es una cadena de casualidades que giran en torno de un atractor, y esas combinaciones del atractor terminan produciendo cosas impresionantes, ¿viste? Como el ojo. Digo, entonces me parece que hay algo en eso que tiene que ver con la idea de que tenés que estar en un estado de disponibilidad para aceptar la impermanencia, Sí, que es lo que pasa. total. ¿Qué lugar ocupa lo lúdico y el disfrute en tu escritura? Yo me mato de risa cuando escribo y aparte no pongo cualquier cosa. Fíjate que en el libro aparece el concepto de gringo, que sabemos que es gringo, ¿no? Los soldados vestidos de verde y los mexicanos que decían que se vayan, pero yo lo pongo que viene de Charles Timoteo Greenwald, que es el técnico de Ferro. Me divierto siempre porque aparte me parece, no me gustan las escritoras, por lo general son los escritores más, que son muy hombres, son muy, ¿viste el escritor de Polera Negra, Pipa, que aparte cree que es un ser especial? Es un ser especial que tiene que sufrir aparte para que el escritor sea, ¿viste? Yo la verdad que sí, es como no, las personas, igual en general las personas que te toman en serio y que no tienen capacidad de reírse son un plomo, ¿viste? O son la solemnidad mata la literatura, igual que el pensamiento políticamente correcto. Malísimo Que hoy está muy de moda. Está muy de moda, sí, está muy de moda esta idea también de lo que puede haber editores de sensibilidad, Sí. ¿viste? Me parece como algo que trabaja en contra de la poesía. Total.
¿Qué busca iluminar la novela sobre la conquista, la llamada conquista del desierto? Me gustaba pensar las tensiones que había, ¿no?, en esa tierra, en ese momento, cuando empezaba de alguna manera la idea civilizatoria acá, y que había oculto todo un conocimiento esotérico y secreto que era repotente, que tenían los seres, que las personas que vivían antes que llegaran la construcción civilizatoria acá, ¿no? Bueno, de alguna manera la novela, desgraciadamente, como nosotros vivimos en un loop eterno en nuestro país, trata de algunos temas, bien o mal, que están presentes, porque el presidente electo habló de Roca en el discurso inaugural, ¿no? Entonces, me parece que todas esas tensiones que aparecen, estos seres desquiciados, raros que aparecen en la novela, pueden estar en el presente, ahora, en esas mismas disputas de poder, ¿no? Y también la idea, en definitiva, de que más allá de todo hay como una sensación de soledad para poder construir una subjetividad, ¿no? En un mundo que tanto desde la construcción social como el terreno en ese caso, porque era un desierto, porque había un montón de cosas que te podían matar en 2 minutos, es hostil. Sí. ¿La poesía es el fin último para vos? Para mí es el comienzo de todo, ¿viste? Es lo que cuando entras puedes entrar en la poesía por un montón de motivos. Yo tuve que, en un acto escolar, me gustaba mucho una chica en la primaria, y en un acto escolar tuve que recitar un poema de Adolfo Becker. Me tenía que poner, era miten los actos que te dan los maestros, me puse, di un paso adelante, yo tenía que dar un paso adelante, me acuerdo, y recité ese poema de memoria, estaba muy nervioso. Lo recité de memoria y me aplaudieron todos, y después esta chica me dio un beso y me dijo, qué bien que recitas. Dije, bueno, la poesía es espectacular, claro, voy a escribir poesía. Después también lo asocié a que el lenguaje comunicacional, como hablábamos recién, sentate, hace esto, decí esto, es un lenguaje que tiene una función solamente utilitaria. Sí. Después me di cuenta que para mí la poesía es repotente precisamente porque es un lenguaje de resistencia, ¿no? El hecho poético, no el escrito en poemas y en libros, sino el que habla en las oficinas, en la calle, la mujer, el hombre, cuando hacen poesía en la calle, en la vida cotidiana, están resistiendo. Están haciendo una resistencia al poder hegemónico, a los medios de comunicación, ¿no?, a la construcción estereotipada del habla cotidiana. Cuando alguien inventa una forma de expresarse y la transmite, que le da una vuelta, es un momento de resistencia. Por eso yo tampoco no me gusta mucho la fábula del elegido, que funciona en Matrix, está buena como película, sí, pero a mí me gusta la gente que no está elegida, como yo, como todos nosotros, ¿no? Sí. La fábula del elegido me parece más aburrida, me interesa ver qué pasa y narrar a las personas que estamos a los costados de la foto, ¿viste? Pienso que las personas, hay algo en esta cosa de explosión del Instagram, las personas ya no quieren tener vida privada, ¿no? Hay una cosa extremadamente yoica por mostrarse todo el tiempo, y me parece que está bueno tener vida privada, que es hermoso tener vida privada, y capitalizar experiencia, que es estar disponible para vivir en los momentos del presente y saber que las cosas que vos, al estar disponible, podés captar, van a morir con vos. Esa es la experiencia. O sea, por eso tenés que estar en estado de disponibilidad. Y la última pregunta que nos gusta hacer siempre es, ¿para qué sirve, si sirve, la literatura? Yo pienso que la literatura, tiene que ver con esta idea que te decía, no la puedo despegar de la idea de la poesía, ¿no? Los seres humanos, desde que están en la Tierra, se cuentan historias. Al lado del fuego, te podría decir que sirve para dormir, para poder dormir en paz. Vos pensás que cuando ese fuego que hacían te veían desde lejos, ¿no? Entonces podían caerte enemigos porque te visibilizaban a la noche, y a su vez también podían caerte depredadores más grandes, y en ese fuego se contaban historias, ¿viste? Y los hombres domesticaron al perro, al chacal dorado, para que después le daban un poco de comida y se daban cuenta que el chacal dorado ya comía y se quedaba ahí,
no los atacaba, pero avisaba cuando venían los enemigos. Claro. Entonces ahí se pudo empezar a dormir. Y me parece que se pudo empezar a dormir y la idea de narrarse el día, contarse los sueños, ¿no? Y narrar las cosas es lo que te dan ganas de vivir y te instalan de una manera muy potente en la vida, en la tierra, porque cuando las personas ya no se cuentan más historias, hay un montón de casos en que las personas ya no se cuentan más historias. Inclusive las personas que están muy desesperadas, si vos los ves por la calle, te están hablando solos. Sí. Se están contando la última historia que pueden contar, porque no quieren desapegarse del mundo. ¿Viste? Cuando la gente que volvía de la guerra, como decía Walter Benjamin, volvía sin experiencia, o sea, volvían sin hablar. Así que la idea de contarse historias, esta idea también que está buena de pensar que no hay escritores elegidos o escritoras elegidas, sino que todos somos una máquina de contar historias, que todos pueden hacer cualquier cosa y que nadie sabe todo lo que puede un cuerpo. O sea que en realidad podés hacer todo, no hay que dejar que el sistema o las personas que encarnan los vectores del sistema de poder te digan y te debiliten y te digan que vos no podés hacer algo. Gracias, Fabi. No, de nada, gracias a vos.